Jorge era un experimentado chofer de ambulancia. Sabía que su trabajo no era el mejor del mundo, tampoco pagaban demasiado, pero al menos cubría el turno de noche y a él siempre le había gustado la noche, porque era más tranquila y no había tantos accidentes. Una vez, a eso de las 12, mientras cubría una emergencia, se le dio por mirar a través del espejo retrovisor. Lo que vio le heló la sangre. Sobresaltado, echó un vistazo hacia atrás y su compañera, una joven médica recién graduada, le preguntó si se sentía bien. No es nada, respondió con voz firme Jorge. Pero sabía que no era cierto. Acababa de ver, en el espejo, el destrozado rostro de un muerto, que le hacía muecas de dolor o desesperación. Desde entonces comenzó a ver ese tipo de cosas. Gente muerta, ancianos de rostros cadavéricos, jóvenes con los cráneos rotos, incluso niños. Siempre los veía a través del retrovisor de la ambulancia, como si sus espíritus aún estuvieran allí atrás, anclados a la caja del vehículo. Jorge se consideraba un tipo valiente, pero aquella incesante procesión de visiones sobrenaturales terminó por afectarle naturalmente los nervios. Primero pidió el cambio de unidad, luego de turno. Pero no importaba qué ambulancia manejara, tampoco la hora. Los muertos se le manifestaban igual. Consultó entonces, en secreto, a una amiga de su madre, que era parapsicóloga, o al menos decía serlo. La mujer, luego de escuchar su relato y examinarle la palma de las manos, asintió con la cabeza y le sonrió. Querido, por extraño que parezcan mis palabras, lo tuyo es una bendición. No estás viendo en ese espejo a la gente que murió, sino la que está por morir. Tu misión es prevenirlas y dejar que decidan el camino por recorrer. De lo demás, Dios se hará cargo. Tú solo eres un mensajero. Las palabras de la bruja podían ser sabias, no así sus consejos. Jorge lo descubriría días después, al ver a través del espejo retrovisor la imagen de una chica pelirroja con un cuchillo en su garganta. No pudo sacarse la imagen de la pelirroja hasta que semanas más tarde, mientras caminaba por el centro, la reconoció. Iba de la mano de un hombre mucho mayor que ella, que parecía ser su padre. Jorge se acercó y le dijo a la pelirroja que tuviera cuidado. El hombre se volvió y lo observó, y luego miró a la pelirroja, con una expresión terrible en los ojos. ¿Y quién es? No lo sé, es la primera vez que lo veo, se defendió de inmediato la chica. ¿Anduviste sacándome los cuernos, hija de puta? No, te juro que... La escena se puso tensa muy rápidamente. La gente que pasaba por la calle los miraba y señalaba. Jorge retrocedió unos pasos y luego se escabulló entre la multitud. Al día siguiente, vio el rostro de la pelirroja en el periódico. Su marido le había clavado un cuchillo por la noche, al parecer víctima de un ataque irracional de celos. La policía aún lo buscaba y no había pistas sobre su paradero. Después de ese incidente pensó en renunciar al trabajo, pero era lo único que tenía. Además, el mercado laboral estaba muy complicado. Siguió manejando la ambulancia y viendo, en el espejo retrovisor, a la gente que iba a morir. Al principio evitaba mirar el espejo, trataba de conducir la ambulancia sin utilizarlo, pero luego, cuando pasaron los meses y sus nervios empeoraron, comenzó a sentir otra cosa. Algo perturbador, pero a la vez profundamente satisfactorio. Por primera vez en su vida, comenzaba a sentirse alguien importante. Sabía lo que todos, y a la vez nadie, quería saber. ¿Quiénes serían los próximos? Comenzó a mirar el espejo retrovisor cada vez con mayor frecuencia, a la búsqueda de nuevos muertos. Un día, reconoció a un anciano que había visto anteriormente en el espejo, caminando con lentitud por la vereda. Aminoró la marcha de la ambulancia y le dijo: «Morirás muy pronto». El anciano se detuvo y lo miró con la boca abierta. La mujer que iba con él le lanzó una andanada de insultos y lo escupió. Jorge siguió manejando. Se sentía muy bien. Puso una música que le gustaba mucho en el estéreo, y comenzó a silbar la melodía. Hizo lo mismo varias veces, hasta que alguien anotó la patente y lo denunció. Lo despidieron sin muchos preámbulos. Jorge se retiró a su casa y desde allí siguió pronosticando las muertes de las personas, ya que había descubierto que no era necesario mirar por el retrovisor de la ambulancia para tener ese conocimiento.
Bastaba con hacerlo en cualquier espejo. La gente lo evitaba siempre que podía. Ni siquiera lo miraban y todos los vecinos, incluido su hermano, le habían retirado el saludo. Por las tardes, Jorge montaba en su bicicleta y sembraba el terror en la ciudad. Con su dedo señalaba hacia aquí y hacia allá y decía: serás tú, y tú, y tú también. La gente se escondía en las tiendas y en los zaguanes cuando lo veía pasar, porque sabían que sus pronósticos nunca fallaban. Hasta que un día, alguien hizo lo que nadie hasta ese momento se había atrevido a hacer. Se asomó a una ventana con un rifle, y le voló la tapa de los sesos. El cuerpo de Jorge cayó sobre un puesto de diarios y revistas, haciendo un desparramo infernal. Cuando aparecieron los paramédicos, le quitaron las ropas roñosas que llevaba desde que lo habían despedido en el hospital, y se sorprendieron al descubrir que debajo había un traje negro. Jorge sabía que iba a morir, sus propios espejos se lo habían dicho, y se había vestido adecuadamente para la ocasión. Uno de los paramédicos revisó el bolsillo y frunció el ceño. ¿Qué es esto? Sacó un aparato cuadrado, que tenía un letrero luminoso indicando un conteo inverso. Instantes después, la bomba casera estalló, y los vecinos que sentían alivio por la muerte de Jorge volaron en pedazos. Morris Obster fue mi mejor amigo por aquellos años en los que la sociedad condenaba estoicamente la actitud tan impetuosa y dinámica de la juventud. No puedo decir que éramos rebeldes, porque no era así. Simplemente, teníamos otras ideologías más profundas y el vello don de la curiosidad. Es que así éramos Morris y yo. Nos encantaba experimentar cosas nuevas como a cualquier joven de nuestra etapa. Era normal que todos se comportasen así, ¿no? La verdad es que nunca pude comprender por qué nuestros padres y demás familiares se escandalizaban ante nuestras filosofías, actos y cuestiones. En realidad nos daba igual lo que creyeran acerca de nuestra mentalidad tan abierta e ilimitada, siempre dispuesta a conocer más cosas sobre la realidad que nos rodeaba. Y es que mi amigo y yo éramos de aquellos que gustaban de buscar nuevas expectativas y definiciones de la existencia que llevábamos, leyendo por aquí, tomando fotos por acá, y luego compartiéndolas entre los dos. Sacábamos conclusiones desde nuestro punto de vista y más tarde buscábamos información sobre los resultados a los que habíamos llegado. Definitivamente, no me puedo quejar de mi juventud, pues disfruté tanto como jamás lo he hecho. Si existía una palabra para definir la ideología de Obster, esa era extraordinaria. Ni yo poseía tal habilidad para concebir las costumbres cotidianas como un mero escudo ante lo desconocido, ante aquello que el ser humano siempre temió. Él mencionaba constantemente en sus pláticas que el hombre no tenía la más mínima idea de lo que había más allá de sus actos, y que siempre estaba buscando la forma de evadir su decadente e inevitable destino. Sencillamente, Morris era de aquellos jóvenes que, si se lo hubiera propuesto, habría llegado a la cima más encumbrada entre los sabios del mundo. Debo admitir que me sentía muy bien a su lado, pues era el único que lograba comprender mi concepción de la vida, e incluso compartíamos puntos de vista iguales que, de no haber sido porque no compartíamos ningún parentesco familiar, podría haber jurado que ese chico era mi gemelo ideológico, por así decirlo. Sin embargo, el tiempo, maldito verdugo que inevitablemente te obliga a enlazarte con tu inverosímil destino, quiso que ambos nos separásemos y mi amigo se mudó junto con su familia a otra ciudad. Cuando él fue a comunicarme la desagradable noticia, no pude contener la agonía que estaba experimentando en mis adentros, y juntos nos despedimos con muchas lágrimas. Lo que más me dolió de aquel aviso fue que claramente sentí como se desgarraba una parte de mí, ser y era extraída por algún ser desconocido que deseaba ver mi sufrimiento. No puedo describir con otras palabras lo que padecí en aquel instante en el que mi destino estaba por cambiar, quizá para siempre, o tal vez era solo una prueba de valor para ambos. Pero todavía hoy me pregunto qué había que comprobar con esa separación. Actualmente, mi limitada imaginación me permite hacer una especulación sobre aquella circunstancia que decidió todo por nosotros. Tal vez la vida nos vio como una amenaza, algo que podía romper su cuidadosa y bien estructurada coreografía de falsedad y egoísmo.
Siendo así, no había lugar para nosotros en este mundo. Aún recuerdo bien esa sombría tarde en que lo vi irse. Su cara transmitía una serenidad impresionante, aunque yo sabía perfectamente que aquello era una máscara que estaba usando para evitar mostrar su dolor ante su familia, la cual era muy severa y conservadora. Su caso familiar no era la excepción por aquellos tiempos. Muchos jóvenes de nuestra edad pasaban por la misma experiencia, incluso yo lo vivía. Aquel que no tuviera unos padres así podía considerarse afortunado, muy afortunado. Tengo bien plasmada en mi memoria su cara al momento en que el carro encendió con todo aquel maletero encima, casi marcada a fuego su expresión. Me estaba comunicando con la mirada que ni la misma distancia nos separaría, y que algún día, en un futuro no muy lejano, volveríamos a vernos. Yo entendí su silencioso lenguaje, y con el mismo idioma le dije que así sería, y que tarde o temprano, estaríamos juntos de nuevo para descubrir más cosas. Las cosas continuaron su marcha normal, desde el punto de vista de la sociedad que me rodeaba, claro. Pero desde que Obster se fue, supe que mi vida, a pesar de su creciente monotonía, ya no sería la misma. Me resultaba imposible el concordar con los adultos, quienes aseguraban que las amistades de juventud eran fácilmente olvidadas, y los jóvenes de mi ciudad me daban los ánimos que necesitaba para afrontar a esa terrible ideología a la que llamaban madurez adulta. Qué grande fue mi alegría cuando recibí una carta de Morris. Recuerdo que mi padre acababa de llegar de su trabajo, y siempre tenía por costumbre revisar el buzón antes de llegar a casa. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y supuse que pasaría de largo por mi cuarto sin saludarme, como siempre lo hacía. Me sorprendió sobremanera que tocara la puerta de mi habitación, pero después comprendí que solo lo había hecho porque entre las cartas que llegaron, había una para mí. Tengo que admitir que me extrañó demasiado que me enviaran algo, pero así era. Mi padre me entregó el sobre y salió de mi cuarto. Me quedé observando la carta por un tiempo. Quien me la había escrito era Morris. Imaginen mi emoción cuando la comencé a abrir y descubrí, con total alegría, la pequeña pero fina letra de mi mejor amigo. Sin más tiempo que perder, comencé a leerla. Mi muy apreciable e incomparable amigo Randolph Gordon. No puedo concebir la emoción de este momento en el cual estoy redactando estas líneas. Me siento feliz de poder escribirte por primera vez luego de que fuese forzado por mi familia a abandonar el lugar donde pasé los mejores momentos de mi vida, con el amigo que jamás podré olvidar. Te parecerá increíble, pero desde que estoy acá, no logro adaptarme a mi nueva forma de vida. La ciudad en la que vivo ahora es mucho más caótica que la tuya, los jóvenes se apegan ciegamente a las enseñanzas de los adultos y, por desgracia, no ejercen su libre albedrío como debería ser. Si los adultos de mi anterior pueblo eran severos y conservadores, estos van más allá de esas erróneas y estúpidas ideologías. No puedes imaginarte la felicidad de mis padres al saber que sus vecinos tienen un hijo bien educado que nunca pone en duda la autoridad de sus mayores y que es obediente. Solo puedo pensar en la debilidad de pensamiento que posee ese pobre muchacho, y no lo culpo, la verdad no puedo hacerlo porque el ambiente en que ha crecido lo moldeó así y así se quedará para su eterna desgracia. Por otro lado, mi familia a cada momento menciona que cuánto hubieran dado porque yo creciera desde un principio en esta maldita ciudad, y están diciéndomelo a cada momento del día. En la escuela soy visto como el rebelde sin causa y he tenido choques de personalidad con todos los profesores, incluso con la directora. Me han llamado varias veces la atención por defender mis justos derechos y cada vez que me pongo en contra de los pensamientos tan cerrados de mis maestros, mis padres son citados para conversar con ellos, y los exhortan a que me pongan en mi lugar o alguien más lo hará un día. Ellos, como siempre lo has sabido y es costumbre del lugar donde estás, dicen que se avergüenzan de mí, que debería aprender a comportarme como el hombre que soy y que definitivamente tendrán que enseñarme a levitar. No entiendo a qué se refieren con eso, pero sospecho que no es nada bueno. Randolph, sé que te sonará ridículo, porque jamás me escuchaste mencionar algo similar cuando estábamos juntos, pero por primera vez en mi vida tengo miedo hacia el destino que me depara con esta putrefacta sociedad. ¿De qué tengo pavor? Del modo de ver las cosas de los adultos. Son tan ambiguos que se puede esperar cualquier cosa de ellos.
Me decidí a escribirte esta carta a escondidas de mis padres. Bien sabes que ellos nunca te vieron con buenos ojos, porque eres igual a mí en pensamiento, del mismo modo en que tus padres me veían mal a mí. Supongo que algunos patrones de conducta siempre permanecen, y ese es el caso de nuestras familias, ¿no lo crees? Tengo deseos de que vengas a visitarme, quiero verte. No sabes el terror que vivo día con día al saber que la juventud de este lugar en realidad no existe, solo son adultos en proceso de madurez. Me aterra ver que nadie piensa por sí mismo y se apegan como un perro a su dueño a las ideas de los mayores, es simplemente macabro. ¿Hacia dónde va este decadente sistema? No tengo la menor idea, pero he decidido que en cuanto tenga mayoría de edad, me iré de este enfermizo lugar que no hace otra cosa más que reprimirme demasiado. Sé que te veré pronto porque responderás a mi llamado, sabiendo que tú tienes más posibilidades de venir a verme, y tienes conciencia de ello. Junto con esta carta he anexado un mapa de mi ciudad actual, en él realicé unas señalizaciones para que encuentres mi casa. En el dorso se encuentra mi dirección completa, junto con instrucciones precisas para que no te equivoques de domicilio. Si hago todo esto es porque me urge verte, necesito hablar con una persona que me entienda y me ayude a soportar esta situación. Creo que empiezas a comprender cómo me siento, después de todo, admiro tu habilidad para ser empático, cosa que aquí nadie posee. Amigo mío, quisiera comunicarte más cosas por este medio, pero entiendo que las palabras que deseo compartir contigo no podrían ser escritas. Espero tu próxima venida y recuerda que siempre contarás con un amigo leal en la distancia y en la eternidad, así como yo sé que siempre estarás conmigo en las buenas y en las malas. Tu mejor e incondicional amigo, Morris Obster. Confieso que en un principio, la carta me llenó de mucha motivación y alegría, pero conforme me fui acercando a su desenlace, me sentí frustrado y a la vez preocupado. No sabía la difícil situación que estaba viviendo Morris, y yo que pensaba que mi vida era terrible. Sin pensármelo dos veces, empecé a idear un plan para que mis padres me llevaran a visitar a mi amigo. Les diría que en la carta que me envió me comunicaba que estaba enfermo y que el médico le había recomendado absoluto reposo, por lo cual me escribió y me solicitaba que le llevase algunos libros para su entretenimiento mientras permanecía en cama. Con aquella estrategia en mente, me dirigí al cuarto de mis padres y les dije sobre la supuesta enfermedad que tenía mi amigo, les rogué que fuéramos a verlo y, sorpresivamente, ellos accedieron sin que les insistiera demasiado. Me comentaron que primero tendrían que pedir permiso en el trabajo de mi padre y en mi escuela para ausentarnos, asunto que resolverían al día siguiente. Yo estaba que no cabía en mí de la emoción. Iré a ver a Morris después de tanto tiempo. Al tercer día nos encontrábamos empacando algunas maletas para quedarnos unos días con la familia Obster, pues mis padres consideraban que resultaría interesante relacionarse más con los progenitores de mi amigo. Salimos rumbo a la ciudad donde Morris se había mudado junto con su familia, y con ayuda del mapa que me envió, logramos dar con la casa sin equivocarnos de dirección. Mi corazón saltaba de la indescriptible felicidad que sentía al saber que de nuevo vería a mi gran amigo de toda la vida. Me bajé del auto casi al mismo tiempo que mi padre se estacionaba, corrí hacia la puerta de entrada mientras gritaba el nombre de Morris. La puerta se abrió mientras la señora Obster me dedicaba una sonrisa que, hasta hoy, no dejo de considerar que poseía una pequeña sombra de felonía. Pregunté por mi amigo, y con el tono más dulce e hipócrita que había escuchado jamás, su madre me contestó que él estaba en su habitación levitando. No sé por qué, pero en ese momento sentí una terrible punzada en el pecho, sobre todo porque Morris me había mencionado que esa palabra acrecentaba su temor con respecto a sus padres y la forma en que ellos la concebían. Le pregunté a la señora Obster en dónde estaba el cuarto de mi amigo. Ella seguía manteniendo su falsa sonrisa mientras señalaba hacia las escaleras que conducían al segundo piso, al tiempo que mencionaba que Morris había estado sumamente inquieto por mi llegada, y que ahora se pondría feliz de verme. No había acabado de darme la información cuando corrí con mucha rapidez mientras ascendía hacia la segunda planta de la casa. Cuando llegué a la puerta que supuse que sería la de mi amigo, noté que estaba cerrada, así que toqué al mismo tiempo que le avisaba a Morris que ya había llegado.
Solo escuché la voz del señor Obster contestándome que pasara, pues mi amigo estaba en esos momentos muy ocupado levitando. Otra vez escuché esa palabra que me retorcía las entrañas. Con mucha lentitud abrí la puerta, pues pensé que Morris estaba quizá reflexionando sobre algo o muy sumido en sus pensamientos para que no me contestase, y además, ¿qué hacía su padre con él en su habitación? Mis pensamientos fueron cortados de tajo mientras observaba, boquiabierto, algo que jamás creí que vería en la vida real. Ahí, en medio del cuarto, estaba mi amigo literalmente levitando, tal y como lo habían mencionado sus padres. No lo podía creer, no lo quería creer. Empecé a entrar en un estado de shock mientras seguía mirando a mi amigo. En su rostro se dibujaba esa misma expresión que me había dedicado el día que se fue de mi ciudad. Serenidad, una tranquilidad infinita y esa particular sonrisa suya que me dedicaba cuando decía que todo iba a salir bien. Continué viéndolo, realmente levitaba, pues sus pies no tocaban el suelo. Era increíble, pero cierto. Recuerdo que escuché decir a su padre que ahora Morris, gracias a la levitación, aprendería a comportarse como un joven de buenos modales y que sería un gran ejemplo para mí de ahora en adelante. La cara del señor Obster expresaba alegría y orgullo. No podría estar más feliz de su hijo. Desperté en el Hospital General de la ciudad, rodeado de las preocupantes miradas de mis padres. Me dijeron que me había desmayado por la emoción de volver a ver a mi amigo, pero sabía que decían eso para tranquilizarme. Como solo había sido un desvanecimiento temporal, el médico me dio de alta enseguida. En la sala de espera estaban los padres de mi amigo, felices que mi desmayo no hubiese pasado a mayores. Pregunté una y otra vez por Morris a sus progenitores, y ellos, con una gran sonrisa de satisfacción, solo se limitaban a decirme que ahora él era un chico muy educado y obediente, y que debería estar orgulloso por ser amigo de un muchacho así. Yo simplemente no podía creerlo. Me puse histérico y les grité enfrente de todos los que se encontraban ahí de mis padres que estaban completamente locos, que su retorcida ideología no conocía límites y que no había ningún motivo para estar feliz por haberlo obligado a convertirse en lo que ahora era. Las personas del hospital se quedaron mirando conmocionados aquella escena, jamás habían visto a un joven alzarle la voz así a sus mayores. Mis padres estaban avergonzados por mi supuesto escándalo y me sacaron a rastras de aquel indiferente lugar. Nadie hizo nada para defender mis ideas, nadie, y sé que nadie jamás lo hará, no en esa maldita y putrefacta ciudad. Debido a mi indecente comportamiento, mis padres decidieron regresar a casa esa misma tarde, comunicándome que los padres de Morris no deseaban volver a verme, ya que me consideraban una mala influencia para su hijo. Yo solo quería despedirme de él por última vez, y decirle que lamentaba no haber llegado antes para salvarlo de su levitación, solo quería eso. Sentí un terrible dolor en mi pecho mientras nos alejábamos de aquella fatídica y repugnante ciudad. Mis padres, completamente decepcionados de mi forma de expresarme ante los Obster, me dijeron que también deberían aplicar conmigo esa técnica de la levitación, pues así aprendería a ser un chico correcto y bien portado. Recuerdo que en ese instante comencé a odiar enfermizamente a mis padres, tanto como aborrecía a los de mi mejor amigo. El tiempo, en su marcha incansable, hizo que ya no le diera motivos a mis padres para que cumplieran aquella terrible amenaza que tenía por objetivo despojarme de mis ideales. En cuanto cumplí la mayoría de edad, abandoné la casa porque no soportaba vivir con aquellos dos seres tan aborrecibles. Me mudé a un pequeño poblado, lejos de mi antiguo hogar. Puedo decir que ahora llevo una vida tranquila, pero no feliz. El recuerdo de la sorprendente levitación de mi amigo me persigue a todos lados. La última vez que lo vi, su cara me volvía a decir que algún día estaríamos juntos para siempre, y jamás lo dudé. Creo en su palabra y siempre seguiré creyendo en ella, a pesar de que él ya no será nunca lo que alguna vez conocí. Pensándolo bien, yo tampoco quiero seguir siendo lo que soy ahora. He leído su carta muchas veces en mis tiempos de soledad para sentirme acompañado, y siempre se ha quedado marcada en mí, tal y como si fuese un tatuaje, aquella palabra que le dio un sentido nuevo a la vida de mi amigo y estaba por formar parte de la mía. Seguramente, si me vieran mis padres, estarían orgullosos de mí.
Sin dilación, termino de escribir estas líneas para decirles a todos ustedes que la experiencia de la levitación me servirá para comprender por qué mi amigo tenía esa expresión en su rostro aquel día. Era muy pacífica. Sé que ninguno de ustedes comprenderá el motivo que me lleva a hacer esto, pero solo quiero saber qué sintió mi amigo cuando su padre lo hizo levitar. Sin más demora, tomo una resistente soga y la amarro bien en el techo de mi casa, me aseguro de que esté bien atada y formo un nudo corredizo en su punta libre. Me colocaré ese lazo alrededor de mi cuello y entonces al fin estaré con mi amigo, al fin comprenderé a sus padres y al fin me sentiré libre para dejar este maldito mundo. Creo que por eso Morris estaba tan relajado mientras levitaba, ahora sentiré esa misma calidez que su familia le hizo sentir al convertirlo en un hombre de bien. Levitaré, sí, para que mis pies jamás vuelvan a tocar este inmundo suelo. El hombre, que se tambaleaba atrozmente y apestaba a alcohol, se dejó caer sobre el frío suelo de la celda de la comisaría. Dos policías, además del comisario Torres, que sostenía una carpeta negra bajo el brazo, entraron con él y lo rodearon. Por última vez, miserable borracho, ¿qué pasó con aquellos chicos en el puente? Ya les dije, oficial es un hombre. Un hombre se los llevó a los dos, y las bicicletas de los chicos, cayeron al agua, eso lo sabemos, intervino uno de los policías, que lucía un abultado estómago bajo el uniforme azul. Los buzos de la prefectura las sacaron hoy del río. Pero eso no responde a nuestra pregunta, ¿qué pasó con aquellos chicos? Repitió el otro policía, sacudiendo ferozmente al hombre borracho. ¿Qué hacías ahí a esas horas de la mañana? Contesta, mierda. El borracho había comenzado a llorar. Otra vez. Eso ponía muy irritable al comisario. Estaba durmiendo. Chilló el borracho, anticipándose a los golpes y poniendo ambas manos sobre su cabeza. A veces duermo bajo ese bendito puente. Yo no tuve nada que ver, yo solo estaba ahí de casualidad o, Dios desearía no haber visto nada. ¿Cuál es tu mano hábil? Preguntó de repente el comisario. El borracho, sorprendido, bajó sus brazos y lo miró. Sé cómo. La mano con la que escribes. ¿Cuál es? Contesta, miserable. Intervino el policía gordo. Esa es la derecha. Ante una señal del comisario, los policías comenzaron a patearlo. Las hebillas de sus borceguillas tintineaban en la soledad de la comisaría. El borracho se arrastró y trató de refugiarse debajo de la litera, pero el policía gordo lo jaló de una pierna y la paliza prosiguió durante unos segundos más. Uno de los puntapiés dio en las costillas del hombre borracho, y este exhaló un entrecortado gemido, al tiempo que escupía sangre. Con una de sus manos, temblorosa y agrietada por la intemperie y la mala vida, intentó aferrarse a la pierna del gordo, que retrocedió dando un siseo, como si acabara de tocarlo un leproso. El otro policía, enardecido por aquel simple gesto de desesperación, levantó el pie y le pisó una mano, la izquierda. Los huesos crujieron y el borracho gritó. El comisario Torres, mientras tanto, observaba la golpiza de brazos cruzados, fumando un cigarrillo. A diferencia de los otros, sabía distinguir los límites de la resistencia humana, y cuando percibió que el borracho estaba por desmayarse pidió a sus subordinados que se detuvieran. Traigan un balde con agua, y luego déjenme a solas con él. Sí, mi comisario, se apresuraron a obedecer los policías. Una vez que trajeron el agua y se retiraron, el comisario Torres echó 3/4 partes de líquido sobre la cabeza del borracho, y lo restante se lo ofreció para beber. El mendigo tomó ávidamente del balde, haciendo arcadas y gimiendo por el dolor. El comisario dejó que se refrescara durante un minuto, y luego le apartó el balde de una patada. Te conozco, miserable, le dijo con una voz calmada, profunda. Te he visto infinidad de veces en mi ciudad, apestando las calles y contaminando el aire que todos nosotros respiramos. Y me importa un carajo lo que hayas visto, ¿entendido? Esperó que el mendigo respondiera, y luego pegó un violento puñetazo a la pared. ¿Entendiste o no, basura inmunda? Entendí, sí señor, respondió de inmediato el mendigo, las palabras apenas entendibles debido a sus labios hinchados.
Pero por favor, no me pegue, no te voy a golpear. No te preocupes. Yo no toco a las basuras como tú, exhaló una bocanada de humo. De inmediato el estrecho recinto se llenó de un vapor estático, que comenzó a flotar como pequeños trozos de nube. El comisario Torres prosiguió, ahora casi reflexivo. ¿Sabes? Hay algo que me preocupa. Estuve buscando en los archivos policiales, y resulta que tu expediente, salvo por unos disturbios menores en la calle, está completamente limpio. Así que lo está. El comisario lo hizo callar con una simple pero aterradora mirada. No vuelvas a interrumpirme. Yo te diré cuándo hablar, ¿entiendes? El vagabundo asintió. Su cuerpo entero temblaba. Uno de sus ojos se había cerrado por completo, debido a un golpe, y el otro recibía constantes goteras de sangre desde la frente partida. Pese a ello, se mantenía alerta y no perdía la mirada sobre el comisario, porque sabía que su vida dependía de ello. Decía que tu expediente está muy bien, casi diríase demasiado bien para un borracho miserable como tú, prosiguió al cabo de un rato el comisario. Pero claro que eso puede arreglarse. Podemos hacer que tu perfil, digamos, coincida con el de un pervertido. Un maniático que espía a los chicos al salir del colegio, y que está lo suficientemente trastornado como para matarlos y arrojarlos al agua. Sabes que podemos hacer cosas así, ¿verdad? El vagabundo volvió a asentir con la cabeza. El comisario Torres, evidentemente satisfecho por la actitud sumisa del otro hombre, siguió hablando. Sé que hay muchas probabilidades de que lo que viste sea cierto. Ya sabes, eso de que un misterioso hombre se llevó a los chicos y luego desapareció en la noche es una mierda, pero puede ser cierto. Y eso es un gran inconveniente para mí, porque la verdad, no tengo una pista sobre el caso. Después de una semana, no tengo una sola puta pista. Los forenses investigaron los alrededores del puente, y no encontraron nada. Ni una sola huella. Solo aquel triste brazo arrancado, que resultó ser de uno de los chicos desaparecidos. Y ahora, claro, todas las miradas están sobre mí. Sobre el pueblo. Los periodistas y los programas de TV solo hablan de esto. Y yo solo te tengo a ti. Le extendió la carpeta negra. El mendigo, comprendiendo de inmediato, la tomó con ambas manos, como si fuera un objeto extremadamente frágil. Sabes que no tienes otra alternativa, dijo el comisario, con una leve inflexión de compasión en la voz. Sabes que, si no escribes tu confesión y la firmas, te tendremos encerrado aquí y te torturaremos hasta matarte. También sabes, porque es probable que hayas oído hablar de mis habilidades, que podemos tenerte vivo durante mucho, mucho tiempo más de lo que desearías. Así que escribe. Escribe con tu mano hábil, que hemos preservado para tal fin, y luego firma la hoja. Irás a la cárcel y te violarán cada noche, pero créeme que es mejor que estar aquí, bajo mi cuidado y supervisión. Así que escribe. Si tu cerebro está demasiado arruinado por el alcohol, yo dictaré las palabras. Pero escribe. Es mejor que comiences ahora mismo. Estuvieron más de 40 minutos escribiendo la confesión. Cada tanto el mendigo se detenía y dudaba, y el comisario Torres, como un siniestro maestro de secundaria, acudía de inmediato en su ayuda. Cuando finalmente terminaron, tenían en su poder más de 5 hojas escritas con la letra torpe y apresurada del mendigo. En esas hojas, el mendigo se declaraba culpable por el ataque y desaparición de los 2 chicos. Describía cómo los habías echado, en las cercanías del puente, para luego matarlos y arrojar los cuerpos al agua, donde sin dudas la corriente los había arrastrado hacia el mar. Ahora firma. El mendigo firmó, y luego le tendió las hojas con la confesión. Ahora puedes descansar, inmundicia. Usted no entiende. El comisario Torres, que había comenzado a retirarse con la carpeta negra, se dio vuelta de inmediato. ¿Qué dijiste? Dije que usted no entiende, y antes de que el comisario pudiera echársele encima, el vagabundo se apresuró a explicar. Ese hombre que se llevó a los chicos, no es normal. Es un demonio. Yo mismo lo vi, aquella noche. Cuando atacó a los chicos, yo estaba muy asustado. Y creo que se me escapó un grito. Y entonces el hombre demonio se detuvo. Y giró hacia mí. Sus ojos eran rojos en la oscuridad.
Y me sonreía. Sacó una lengua, que era larga como una víbora, y la pasó por la cara de uno de los chicos. Fue en ese momento que le arrancó el brazo. Lo hizo tan fácilmente como un niño arrancándole el ala a una mosca. Y luego comenzó a trepar por los pilotes del puente, como una araña. Sé que suena increíble, pero es lo que vi, comisario. No me importa tener que ir a la cárcel de por vida. No me importa que, por las noches, los otros presos usted sabe. Tampoco me importa usted, ni sus famosas y temibles torturas en el sótano de la comisaría, y entonces, ¿por qué firmaste la maldita confesión, basura? Porque en la cárcel estaré más protegido. De aquel hombre. De aquel ser del infierno. No quiero volver a cruzármelo. Nunca más en la vida. Y sé que vendrá a buscarme. Cállate, estúpido. No quiero seguir escuchando tus lloriqueos. Usted no entiende, usted nunca va a entender. El comisario salió de la celda y cerró la puerta. Se dirigió a su despacho y se sentó tras su escritorio, lanzando un ronco suspiro. Levantó el teléfono y marcó un número, al tiempo que hojeaba la carpeta negra. Con el fiscal Robles. Disculpe la hora, pero ya tenemos su confesión, señor. Mañana por la mañana pondré al reo a disposición del juez. Sí, señor. Hasta mañana, señor. Colgó. Sacó su abrigo del armario y anunció, a los pasillos silenciosos. Noriega. Peralta. Me estoy yendo, muchachos. Si llama algún periodista, digan lo de siempre, que estamos trabajando bajo secreto de sumario. Y cuiden bien de nuestro invitado especial. ¿Entendieron? No recibió respuesta, por lo que se asomó a la oficina principal. La pantalla de la computadora de Noriega mostraba unos peces tropicales nadando en un acuario imposiblemente azul, y había una taza de café a medio tomar sobre el escritorio de Peralta. Pero ninguno de los dos hombres estaba allí. Regresó al pasillo. Las luces fluorescentes sobre su cabeza rechinaban y titilaban. La heladera al fondo del pasillo zumbaba y había un olor extraño, y al mismo tiempo familiar, en el ambiente. «Malditos vagos», murmuró el comisario. Entró al pequeño cuarto que utilizaban como comedor. Encendió la débil luz. Peralta yacía sobre el suelo y había algo agazapado sobre él. El comisario tanteó la culata de la pistola en el mismo momento que la criatura alzaba los ojos hacia él. Eran, como los había descrito el vagabundo, unos ojos terribles y alucinados, que brillaban en la penumbra y parecían cargados de una diabólica fiereza. Pero no era un hombre, era demasiado pequeño para ser un hombre. Recién cuando la criatura se incorporó y le gruñó como una bestia, el comisario lo reconoció. Era uno de los chicos perdidos. Su cara estaba empapada en sangre. Mostraba unos dientes manchados y filosos, que entrechocaban frenéticamente entre sí. El comisario le apuntó y le ordenó que se detuviera, pero el chico no pareció escucharlo. Se abalanzó sobre él, buscándole el cuello. El comisario disparó y el niño salió lanzado hacia atrás. «Noriega, venga aquí, de inmediato. Tenemos una emergencia», sintió una respiración a sus espaldas. Se dio vuelta. Alcanzó a ver la figura del otro chico, que extendía un brazo hacia él, uno solo, dado que el otro había sido arrancado de su cuerpo y ahora debía estar en un refrigerador de la morgue. El comisario trató de disparar, pero el chico fue increíblemente rápido y sus dientes le destrozaron el cuello, haciéndole perder la vida en un instante. Mientras tanto, en la celda, una sombra silenciosa se acercaba al vagabundo, quien yacía sobre la litera, suplicante. Por favor, déjeme ir. Déjeme ir, maestro, me he ganado la libertad. Ya han pasado 100 años. Usted lo prometió. Por favor. La sombra se acercó aún más, y el olor de la putrefacción avanzó sobre las fosas nasales del vagabundo. Una mano, de largos y blancos dedos, se posó sobre su cabeza. Aún no, Renfield, aún no. Estás perdonado. Ven conmigo. El vagabundo se echó a llorar, al tiempo que asentía con la cabeza. Sí, mi amo. Y sin dejar de llorar ni de lamentarse ante un dios, que hacía mucho lo había abandonado, siguió a las tres figuras, que no tardaron en perderse en las sombras de la noche.